Tenemos la primera, se llama cámara anterior, la segunda se llama cámara posterior y la tercera se llama cámara vítrea. No se les vaya a olvidar, anterior, posterior y vítrea. Entonces, si yo pinto el ojito de medio lado, digamos que este es el párpado superior, párpado inferior, ¿no tiene qué? Pestañas el inferior. Aquí está la córnea, ¿verdad? Y aquí está la ¿qué? La esclera, que es la capa externa o fibrosa. Luego sigue aquí la capa medio vascular formada por el iris. Iris. ¿Qué tiene buenas? Bueno, buenas tardes. Rapita, vamos. Entonces, gracias. El azul es el iris, ya lo recibo. Este es el ¿qué? Cuerpo ciliar. Y aquí atrás viene la ¿qué? La coroides. Y, gracias Anita, debajo de él está la capa neuroectodérmica, que es la pupila, y este es el nervio óptico. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ahora sí, para poder entender esto, debemos ver que dentro del ojito hay un lente que se llama cristalino. Voy a colocar este que es el cristalino. Y el cristalino se le pega al cuerpo ciliar, que es este, miren, aquí está el cuerpo ciliar y aquí está el cuerpo ciliar, a través de un ligamento llamado solular. Hasta ahí todo en orden, sí. Entonces resulta que las cámaras son las siguientes. Esta es la cámara anterior, por favor todos. La cámara anterior se ubica entre el borde posterior de la córnea y el borde anterior del iris. Esta que viene aquí es la 2, que es la cámara posterior. Va entre el borde posterior del iris y borde anterior del cristalino. Y por último, viene la cámara vítrea. Y la cámara vítrea va entre el borde posterior del cristalino y el borde anterior de la retina. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Listos. Entonces, deben nombres. 3. Cámara Posterior. 2. posterior. Cámara posterior. Y 1. Cámara vítrea. Cámara anterior. Bueno, está pendiente que él comete errores con mi pensamiento, va más lejos, más rápido. Entonces, miren, la cámara anterior se continúa con la cámara posterior a través de la pupila. Mientras que la cámara vítrea está separada de la cámara posterior y la cámara anterior por el cristalino y el ligamento celular. ¿Todo bien o no? Nosotros dijimos que el ojito tiene una presión, ¿se acuerda cuánto era? 15 a 30 milímetros de mercurio. Y eso se da en un 80%, ya que ese, ¿cómo se llama el cuerpo? Cuerpo ciliar, se lo va a decir, iris, cuerpo ciliar y qué? Coronas. Entonces, esta se llama capa medio capa vascular. Entonces, aquí llega la sangre. La sangre llega a la capa medio vascular, a la úvea. Y en la úvea está la barrera hematoocular. Y la barrera hematoocular está formada por la barrera hematoacuosa, que está en el iris y en el cuerpo ciliar, y por la barrera hematoretiniana, que se encuentra a nivel de la retina. Pero cuando llega la sangre al cuerpo ciliar, aquí está la barrera hematoacuosa. Filtra la sangre y se forma un ultrafiltrado del plasma que se llama
Humor acuoso. El humor acuoso tiene o se parece al agua de mar, agua y electrolitos. Entonces el humor acuoso se produce aquí, mire, pasa a la cámara posterior, dígame si sí o no. Sale caliente. Recuerdan los globos cuando se aire caliente, ¿qué hace el globo? Sube. Entonces este se va, mire, a medida que va subiendo se va enfriando, va, y ese que está más frío porque entra en contacto, o más bien el humor acuoso, se produce aquí, pasa a la cámara posterior, de la cámara posterior empieza a enfriarse, pasa a la cámara anterior, calientico sube y empieza a enfriarse. Y cuando se enfría se va a reabsorber por aquí, en el punto de unión entre el iris, cuerpo ciliar y la córnea y la esclera. Este puntico se conoce con el nombre de ángulo iridocorneal aquí. Que lo vamos a ver en medicina interna y tiene muchas otras cosas. O sea que el humor acuoso se produce y hace esto. ¿Sí o no? El 80% de la presión intraocular depende del humor acuoso. O sea que el humor acuoso se produce y se reabsorbe. Se produce, se reabsorbe. Pero ¿qué pasa si la presión está por encima de 25 milímetros? ¿Cómo se llama eso? Glaucoma. ¿Qué indica? Que se está produciendo pero no se está reabsorbiendo. ¿Sí o no? Pero ahí lo contrario, está por debajo de 15. ¿Qué indica? Que se está produciendo menos de lo que debe ser y se está reabsorbiendo más de lo que se produce. Por eso la presión baja. ¿Veis? Dígame si sí o no. Pero aquí en la cámara vitrea, entonces no existe humor acuoso. Aquí lo que existe es un otro líquido llamado humor vítreo. Y el humor vítreo está formado por agua y por proteínas, similar a la clara del huevo. Y prácticamente con el humor vítreo, ¿qué hacemos con ese humor vítreo? Los marchamos. Con ese morimos. O sea, este no se produce y se reabsorbe. Si yo tengo que entrar a operar una retina y se pierde humor vítreo, pues tengo que reemplazarlo por una sustancia viscoelástica, que es lo sintético del humor vítreo. ¿Cómo me fue? Entonces, ya vamos, cámaras del globo ocular, ¿sí o no? Globo ocular, primero, lo vimos, ya, clase pasada. 2, contenido del globo ocular, no lo hemos visto, no. Tercero, no. Anterior, medio y posterior. Entonces, la siguiente, el tercero, será contenido del globo ocular. Anótenlo, por favor. Entonces, contenido del globo ocular. Son 3 humores. Primero, humor acuoso, ya lo vimos. Lo repito. ¿Dónde se produce? En el cuerpo ciliar. El iris y el cuerpo ciliar, vamos a ver que algún bonito genera la barrera hematoacuosa. Ese pasa a la cámara posterior y en la cámara posterior a la cámara anterior y se reabsorbe por el ángulo iridocorneal. ¿Sí o no? Humor acuoso. Segundo, humor cristalino. El humor cristalino es un lente que es convexo por anterior y convexo por posterior. Y está formado por una serie de núcleos concéntricos similar a una cebolla cabezona. Anatómicamente eso es verdad, pero funcionalmente no es cierto. Lo vamos a ver en medicina interna. Cuando se mete agua entre lámina y lámina, ¿verdad? A eso se le conoce como una catarata. Vamos a ver por qué. Y para que haya agua ahí es porque hay una enfermedad. Esto tiene que ser avascular, no puede haber líquido. Entonces ya tenemos el humor acuoso, el humor vítreo. Y el tercero, humor cristalino. Entonces ahí está la tercera, que es el contenido del globo ocular. ¿Sí estamos de acuerdo o los anoto? Entonces, tercero anoten, humor acuoso, humor vítreo y humor ¿qué? Y humor cristalino. Muy bien. ¿Cómo nos va hasta aquí? Digan a ver. Guión. Cuando él se inflama o cualquier cosa, inmediatamente uveitis, se afecta la barrera hematoacuosa y entra, ahora sí, blancos a molestar. ¿No voy a entender o no? Vamos a ver qué eso tiene. Ya vamos a ver ahorita el detalle. Mire el cuerpo ciliar, vemos el cristalino, el ligamento sonular.
Llegó la sangre fresquitica, mire la barrera hematoacuosa. Y entonces empieza a producirse el humor acuoso. Va por la cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior y se va a reabsorber por el ángulo iridio-corneal. Caminé por ángulo iridio-corneal, luego iramos delgado. ¿Cómo quedó? Más o menos en el perro se reabsorbe aquí el 85% y se va a reabsorber 15% por 3 vías diferentes. La EP es quedar vorticosa y por otra llamada ciliar. Pero en el gato es 95 y 5. O sea que un glaucoma no es lo mismo en un gato que en un perro. ¿Me está captando? No para el tratamiento. O sea que el gato no es un perro chiquito. No. Ni el perro es un gato grande. Aquel que permite el paso de la luz y la difusión de la misma. ¿Cómo es la cosa? Aquel que ¿qué? Permite el paso de la luz y la difusión de la misma. Entonces yo pregunto, imaginémonos que es la humedad. Y entonces, acá me voy a ir. Luz. Para que vean la imagen en sus ojos de mi cuerpo, la luz tiene que pegar en mi cuerpo y entrar por la córnea, ¿sí o no? La cámara anterior, cámara posterior, el humor acuoso, la cámara anterior de la cámara posterior, cristalino, cámara vítrea, humor vítreo y se forma la imagen en la papila óptica. Pero, si el amigo Chávez aquí está de frente, mira, entonces la luz tiene que pegar y jugar. Y al entrar la imagen se forma patas arriba. Mira algunos errores que se cometían en mi época. ¿Y por qué se forma patas arriba? Por la convexidad, la doble convexidad que tiene el cristalino. Antes a los perros con cataratas se les retiraba el cristalino y que el perro no necesita cristalino. Wow, entonces vamos a decir eso. Ya que la naturaleza nos dio un órgano y lo quitamos y no pasa nada. ¿No? Entonces, con un ojo está la patas arriba de la imagen y con el otro normal. ¿Cómo hace el cerebrito para entrar eso? Pues no, todo lo que tenemos lo necesitamos. Por eso las damos que pase la luz. Pero para ver ventanas negras, ¿volvimos o no volvimos? Pero no volvimos. Cualquier cosa que impida la entrada de la luz y la difusión de la misma, se acabó la negligencia. Y el nervio óptico está bien. Y la respuesta del oculomotor está bien. Pero es que no hay luz. Si no hay estímulo, ¿qué respuesta va a tener? ¿Estamos de acuerdo o no? Coleguita, apáguese ahí. Entonces voy a pasarle. ¿Cuál será el problema? Entonces, le dieron a Caperucita. ¿Y por qué tiene esos ojos tan rojos? Ah, es que es para verte mejor. No, no está ciega. Porque mire, yo únicamente veo la córnea, ¿sí o no? Veo la esclera, pero no me voy para allá y la luz no entra porque hay sangre en la cámara anterior y posterior porque el humor acuoso tiene sangre. Y fema. Y entonces esos glóbulos rojos por gravedad, porque son unas rejitas, bajaron y taparon el ángulo iridio-corneal. ¿Se acuerdan? Entonces no se reacciona el humor acuoso. Presión del globo intraocular 80. ¿Qué dice este perrito celular? Tengo un dolor de cabeza el triple. El glaucoma se considera como el mayor dolor de cabeza que un ser vivo puede experimentar. Y es tan así
que la córnea, que la vamos a ver nuevamente después, que tiene 4 capas: epitelio, estroma, endotelio, membrana de SM. La membrana de SM se está rompiendo, ¿sí la ven o no? Y forman las estrías de Hobbs. Esto es grave. ¿Ve o no ve? No. ¿Para qué se pone a hacer reflejo? ¿Está dañado el medio óptico? No. ¿Está dañado en la qué? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La refringencia. No hay que aumentar la luz. ¿Qué es daño? La refringencia. ¿Aquí qué decimos? En el ojo, ¿este es izquierdo o derecho? Está bien, yo alcanzo a ver la pupila, ¿sí la ven o no? En el otro no mucho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguna vez ustedes se han subido a un carro a las 5 de la mañana y 5 individuos desbroncan y van a recoger el sexto? Y recogió el carro, van para la práctica, apagan el carro, los 5 se ponen a hablar, y cuando llega el sexto, media hora después, prenden el carro y ¿qué hace el conductor? Empieza a limpiar el parabrisas por dentro, porque se empañó. Esto es agua metido dentro del estroma de la córnea. Se está acabando la refringencia. Por este estoy viendo muy poquito. Por este veo mejor, pero también estoy perdiendo la visión. Esto se llama edema corneal. Es otro problema de la refringencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Les muestro otro problema de refringencia. Casi nadie le para bolas a la refringencia, y la refringencia es importantísimo. Santísima Virgen, pero ¿y esto qué pasó? Mire, un ojo lindo, hermoso, mire una córnea refringente, hermosa, y esta está vuelta a cisco. Entonces unas bacterias se ubicaron en la córnea. Las bacterias no son seres gloriosos, ellos producen su popis, que se llama proteasa, colagenasa y gelatinasa. Eso rompe en el estroma y están generando una úlcera colagenolítica o úlcera médica. ¿Entra luz o no entra luz? No. Se acabó la refringencia. ¿Por qué? Porque parece que la córnea son esmocos en palabras castellanas. Eso es grave. Trasplante de córnea y se va a poner el ojo. Se acabó la aquí. Echemos otra. ¿Qué estamos viendo aquí? Miremos que la córnea se llenó de pigmento. Y aquí hay problema con la lágrima. O sea que este es un ojo seco. Ya chillamos lo que quisiera. Bueno, entonces miremos que no todo es problema nervioso, hay problemas nerviosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a arrancar ahora. ¿Qué nos falta estudiar? Película precorneal o lágrima. ¿Película qué? Película precorneal o lágrima. Eso es tan bonito. Entonces, la lágrima tiene 3 capitas. La función de la lágrima es nutrir, proteger y defender a la córnea. La primera capita es de lípidos. ¿Y qué hace esta? Evita que se evapore la lágrima. ¿Quién la produce? Las células tarsales o de meibomio, que ya la vamos a ver. La cara conjuntival de los párpados, ya la vamos a ver. El segundo componente es el componente de agua. El agua tiene inmunoglobulinas, hijo más de anticuerpos, defiende. Tiene lisocimas, van a matar las bacterias que lleguen ahí. Y la produce 2 glándulas, la glándula lagrimal principal y la glándula lagrimal accesoria. Y la tercera es una capa de moco. La capa de moco es la que va a nutrir a la córnea y la produce las células globosas de la conjuntiva. Estas son las famosas lágrimas. Pero la lágrima tiene 3 capas. ¿Vamos bien o no? Y se llama película, porque es que tiene 3 capas.
Y si yo mido la lágrima en un minuto, tiene que ser de 15 a 20 milímetros. 15 a 20 ¿qué? Milímetros. Bueno, la capa lipídica. Y ustedes me van a ayudar a ver si recordamos. Cuando nosotros éramos bien chiquitines, creo que todos pasamos por ahí. Entonces aquí está el párpado inferior, pero cogíamos el superior y lo vertíamos. ¿Se han pasado por ahí o no? Y entonces aquí estaban las pestañas. Y recuerden que aquí por dentro está la conjuntiva, que yo se las mostré allá en el dibujito. En la cara conjuntival existen unas glándulas que tienen forma de peine. ¿Alcanzan a ver o no? Estas se llaman glándulas tarsales o de meibomio y son las responsables de producir el sebo parietal o la porción lipídica. Cuando una de estos conductos se tapan, forman el orzuelo, que en medicina se llama Hordeolum ochalacium. Dígame si sí o no. En el campo, cuando pasaba esto, que alguien tuviera un orzuelo, que nadie iba a clase de los chinitos. Porque decían los abuelitos que iban por ir al baño y no se limpiaban las manitas. Y luego las manitas se iban al ojito y ahí se entraba la bacteria. Eso es una Escherichia coli. Y eso es el campo. ¿Qué se hace en el campo? Pues uno no puede pasar allá, no había droguerías. Se va hasta el pueblo, sí es que había droguerías. Entonces las abuelitas estaban pendientes y cuando una gallina hacía la postura del huevito, iba y se quitaba el huevito y se colocaba ahí en los bordes de los párpados. Pero resulta que la cloaca en las aves, si lo vimos en la anatomía, vamos a ver este mes. Por ahí hace poco chiche tiempo. Pues no tendría lógica, porque nos llevaríamos el poco allá, ¿sí o no? Pero cuando luego está recién puesto, cuando pasa a través de la vagina, hay un lubricante que se llama cutícula. Y la cutícula tiene lisosomas, entonces ¿qué funciona? Eso no significa que hoy por hoy impresiona a los pelos, ¿cuándo pone la gallina? Voy a comprar una gallina, viene con sus antibióticos. Se lava el oído, se aplica la gallina. ¿Queda claro esas o no? ¿Aló? Y en la misma conjuntiva hay otras celulitas que la vamos a ver llamadas células de globosas que van a producir la porción de moco. Solo me quedaría la porción de agua que la producen las glándulas lagrimales, principal y accesoria. Díganme si sí o no. ¿Aló? Entonces vamos a mirar cómo es la cosa acá. Bueno, miren esta belleza. Párpado, entonces empezamos acá. Párpados, dentro de las 30 y pico. Este es el párpado superior, este es el párpado inferior, se unen en medial y en lateral. En medial forma el canto medial o nasal y en lateral el canto lateral o temporal. Los párpados tienen piel externa, muscular medio, no olvidemos que ahí está el músculo orbicular del ojo orbicular de los párpados. En el párpado superior y medial está el elevador del ángulo interno del ojo, corrugador superciliar, que tiene que buscar el origen, inserción, indicación, indagación, apretación y estructuras. Elevador del párpado superior y en el párpado inferior malar o malares o espesor del párpado inferior. Y por dentro está la conjuntiva, ¿se acuerdan? Y en la conjuntiva están las glándulas tarsales o del micóleo que producen la porción lipídica y las células globosas que producen la porción venosa. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero en anatomía uno les dije que los humanos o los animales que tengan los miembros anteriores para nadar, trepar o volar tienen un cinturón escapular completo. El escápula, clavícula, horquilla, fúrculo y el coracoides. Pero los animales domésticos no tienen sino solo escápula, ya lo vimos. Entonces ellos no pueden hacer esto. Si me cae un cuerpo está en el ojo, yo voy y lo saco. En ellos, como no pueden hacer eso, la naturaleza les dio aquí otro párpado en el canto medial
llamado tercer párpado, membrana nictitante, cuerpo clinotante. Ahí voy, míralo aquí. Entonces, párpado superior, modelo aquí bien bonito. Eso sí. Párpado superior, piel, músculo, conjuntiva. Párpado inferior, piel, músculo, conjuntiva palpebral, la que le cubre a la esclera, conjuntiva vulvar, y este es el fornis conjuntival. En el párpado superior hay pestañas, en el inferior no. Y este es el tercer párpado. ¿Sí lo ven o no? ¿Perdón? Este es el que pasa y limpia la córnea. Sobre todo se ven las gallinas que cada rato las aves hacen esto, el limpiabrisas. Y ese tiene un cartílago, ¿sí o no? Y el tercer párpado tiene conjuntiva por atrás y conjuntiva por adelante. En la cara conjuntival, que está en contacto con la esclera, hay una glándula. Se llama glándula lagrimal accesoria. Esta es la membrana nictitante, cuerpo clinotante. ¿Lo vieron o no? Miren la membrana nictitante. ¿Lo ven o no? Aló. Sacos conjuntivales, ya los vimos. Fornis. Los músculos ya los vimos, elevador del párpado superior. Ah, eso sí, mire esta belleza. Entonces mire aquí, párpado superior, párpado inferior, membrana nictitante, conjuntiva palpebral. Este es el fornis, tercer párpado. Iris, pupila. Entonces miren aquí, colegas, las glándulas tarsales o hemiformes, ¿sí lo ven o no? Cuando se tapa alguna de ellas viene el ordeolo nochalazo, alias suelo. ¿Lo escucho? Tercer párpado, membrana nictitante, cuerpo clinotante. Y ahí va, este espacio, aquí estoy aprovechando para las 31 estructuras. Eso, yo quiero que todos suban. Entre el borde posterior del tercer párpado y el borde anterior de la córnea, este espacio se llama laguna lagrimal. Y en ese espacio se ubica la glándula lagrimal accesoria. ¿Me di a entender o no? ¿He visto? Mire esa belleza. Ahí va. Entonces miren acá, aquí yo veo. Se retiró el párpado superior y el inferior. Mira aquí la membrana nictitante, cuerpo clinotante. Iris, cuerpo ciliar. Miren los músculos de los párpados. Orbicular del ojo, ¿sí o no? No olviden que por fuera acabamos de ver ahora los músculos extraoculares intrínsecos. El medial, el lateral, el dorsal, el ventral, el oblicuo dorsal, el oblicuo ventral y el elevador del párpado superior. Ahí van. Y miren, este es el ojo izquierdo. Ojo, ojo. Entonces miren acá. Ojo izquierdo. En la parte dorsal y hacia lateral está la glándula lagrimal principal. Y aquí en la laguna lagrimal, la glándula lagrimal accesoria. Esas dos producen la porción acuosa. Bueno, aquí me toca decirles de una vez que el cartílago tiene, perdón, que el tercer párpado tiene un cartílago, se llama cartílago el tercer párpado de la membrana nictitante. Está el músculo orbicular, ligamento con el músculo medial, ligamento con el músculo lateral, músculo elevador del párpado superior, el elevador del ángulo mediante el ojo colgador superciliar, malar o malares.
Mire esa glándula lagrimal tan bonita. Pero miren esto. Entonces yo veo aquí los músculos, el oblicuo dorsal, el oblicuo ventral, la glándula lagrimal principal, recto lateral, recto dorsal, recto ventral. Ahora mire, ¿quién protege al ojo? Esta estructura que en el caballo es completo, en forma de T invertida, llamado arco cigomático. Pero que en el arco cigomático se forma la apófisis cigomática temporal, la apófisis cigomática del cigomático y la apófisis cigomática del frontal. Los perros no tienen apófisis cigomática del frontal, en su reemplazo hay un ligamento llamado ligamento orbitario. Ahora miremos, cuando el ojito se golpea, aquí, fosa temporal, donde está el músculo temporal, en la parte anterior de la fosa temporal, hay una grasita llamada grasa retroocular o retroorbitaria, la cual amortigua los golpes y sirve como reservorio de energía. Cuando el animal no come, la grasa se consume y el ojo se hunde. Y ya uno ve que los animales están permitidos. Esta belleza, glándula lagrimal principal. Aquí, ojo con esta periórbita, y para ella, entonces vamos a mirar muy bien aquí la periórbita. Este es de un caballito, ¿no? Entonces ya vimos que los órganos exuviles, la glándula lagrimal principal, el músculo oblicuo ventral, el de arriba, el oblicuo dorsal, recto ventral, recto lateral, recto dorsal. Pero yo quiero que miremos, este es el globo ocular y este es el ecuador. Dígame si sí o no. Del ecuador del globo ocular nace una estructura en forma de cono que termina en la cresta pterigoidea. ¿Sí ven el cono o no? Se quitó la parte lateral para ver el tripán. Esta se llama periórbita. ¿Cómo se llama? Periórbita. ¿Entendimos la periórbita, sí o no? Desde aquí la periórbita. Ya los músculos vimos. Ojo la periórbita. La estamos viendo que aquí no está tan bonita. Pues mire que aquí la periórbita realmente no se identifica. Porque es la estructura que va desde aquí y fija el globo ocular abajo en la cresta pterigoidea. ¿Sí o no? Listo. Ahí van los nervios, ya los vimos. Entonces ahí vemos perfectamente la esclera y el nervio óptico. Y mire el oculomotor. Sí, claro, ya lo vimos. Bueno, pero resulta, colegas, que botas en el ojito. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Cuando le echo una gota en un ojito, ¿qué pasa? Bueno, me duele, me alivia, siento efervescencia, ¿qué más? Boca, uno siente el sabor y son amargas. Porque hay algo que se llama aparato lagrimal. Mire esta belleza. Vamos a pasar aquí el videito. Esta belleza, aquí vamos a verlo nuevamente.
Entonces, mire, aquí está la glándula lagrimal principal, que ¿dónde está? En la parte dorsolateral del globo ocular. Y la glándula lagrimal accesoria o la glándula nictitante que está en la laguna lagrimal. ¿Sí o no? Pero estas dos que producen la porción acuosa de la película lagrimal, dígame. Pero ahora miren esto, colegas. La lágrima cae al ojo. Y el ojo tiene que pasar a la nariz, o sea que viene el aparato lagrimal formada por ducto palpebral superior, ducto palpebral inferior. Pero estos ductos nacen en un orificio, ¿sí lo ven o no ven? Esos ductos pasan a este saco lagrimal y de aquí va un ducto llamado ducto nasolacrimal que termina en el piso de la cavidad nasal. Miren esta belleza. Entonces miremos aquí las otras. Las glándulas tarsales o de meibomio que produce ¿qué? No, el sebo, la porción lipídica. Y están la de Sales y la de Moore, que luego vamos a ver cuando hagamos medicina interna. Olvídense esa por el momento. Entonces, ¿dónde arrancan? Bueno, pero no sea así, hombre. Ducto, ¿lo ven o no? O canales nacen del orificio. ¿Ve? Los orificios se llaman puntos lagrimales. Pasan al saco lagrimal. Del saco al conducto nasolacrimal. Y observen, cuando nosotros cerramos los ojitos, otra vez, se produce una succión negativa o vacuum-tainer. Y entonces al cerrar los párpados, como hay succión negativa, el saco hace, ¿qué hacen ustedes allá? Echen para abajo que lo necesitan en la nariz. ¿Para qué? Para que en el momento que yo respiro, se humidifique el aire y así el aire no me vaya a lesionar los pulmones. Por eso cuando vamos al hospital y estamos enfermos, el oxígeno lo pasa por un recipiente con agua. Es para humidificarlo, imitando la naturaleza. Mire, ¿qué tal eso? Otra vez, mírenlo ahí bien bonito, por favor. Ay, no sé así ahora. Y va para la nariz. ¿Y dónde termina? En el piso de la cavidad nasal. Ese es el aparato ¿qué? Aparato lagrimal. Pero resulta, colegas, que hay que en los animales domésticos tener en cuenta lo siguiente. Yo le añado un colorante. Ese colorante se llama fluoresceína y el colorante es de color verde. Dígame si sí o no. Entonces yo se lo he hecho a las lágrimas y por el aparato lagrimal, mírenlo, ya lo vimos, orificio, ductos, saco, ducto nasolagrimal llega al piso de la cavidad nasal. Entonces tiene que salir por la coana anterior. ¿Lo vemos o no? Si no sale el verde indica que ese aparato está tapado. Dígame, a excepción de los animales braquicéfalos. O sea, los que tienen la lengua chica. Porque el orificio del ducto nasolagrimal está atrás, cerca de la coana posterior. Entonces toca abrir la boca y mirar si el verde está allá en la garganta. ¿Me di a entender o no? ¿Cómo quedó el aparato lagrimal? Súper. Súper. Súper, súper. Caballo, ojo izquierdo, párpado superior, párpado inferior, canto mediano nasal, canto lateral o temporal. Detrás del canto mediano nasal existe esa estructura redondeada llamada carúncula lagrimal. Detrás de la carúncula, el tercer párpado, el párpado tiene un cartílago y detrás viene la laguna lagrimal. ¿Sí o no? Párpado superior, pestañas, el inferior no tiene pestañas. ¿No escuchó? Allá llegaremos algún día. Entonces mire aquí esto. Mire la glándula. Ahora la madre ya por el feminismo se reveló. Ya no quiere. Y entonces se salen de la laguna. ¿Sí lo ven o no ven?
y actúan como cuerpo extraño, entonces ya la película se evapora y eso se llama ojo cereza. ¿Ya o no? Ojo cereza. Les muestra aquí un ojito cereza. Entonces la pregunta es millón, ¿qué hago con ese ojito? Miren. Entonces, ay, se me olvidó algo muy importante. Cuando el párpado superior se une con el párpado inferior, lo hace a nivel del ecuador del globo ocular y forma la hendidura palpebral. ¿Esto es la qué? Hendidura palpebral. Pero lo llamaría usted, lo llamativo, ¿esto es gato o es perro? Gato. Gato. Por varias cosas. Primero, porque la pupila es bicóncava, ¿la ven o no? Pero algo llamativo de este gato es que el pelo está manchado y la piel está manchada. Pelo en latín, triquia. Piel, dermia. Como tienen pigmento, pigmento se llama melano. Entonces, pigmento en el pelo, melanotriquia. Pigmento en la piel, melanodermia. Eso me debe preguntar, ¿por qué está manchado? Ah, es que hay problema con el aparato lagrimal. Entonces, ¿qué le he hecho? Mire, la fluoresceína tiene que salir por aquí. Si no sale por aquí, esa es la causa de la melanotriquia y melanodermia, porque la lágrima se sale a través de la hendidura palpebral y eso se llama epífora. ¿Aló? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál es el lío aquí? Que el perrito no puede haber una coaptación perfecta entre el párpado superior e inferior, o sea, no hay hendidura palpebral. Entonces se evapora la lágrima y la córnea empieza a resentirse. Y el perrito la pasa todo el tiempo molestando. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hago con esa glándula? Pues retirarla, ¿sí o no? Claro, lo fácil es, le doy un riñón, sáquelo. Le doy una muela, sáquela. No puedo retirar la glándula porque se produce pérdida del 50% de la porción y me va a dar ojo seco. ¿Qué es ojo seco? Mire, el ojo seco es que la porción lipídica ya no está, no hay. La porción de agua no hay, aquí es moco. Y donde hay moco hay proteína, ¿sí o no? Y donde hay proteína entran las bacterias y empiezan unas fiestas, las berracas, entras en una orgía, la hijo de madre. Y eso termina causando, porque les mostré hace un rato, una úlcera médica. Mire la bobadita de un ojo seco, ¿dónde termina? ¿Sí o no? Claro. Claro, mire, una úlcera médica. Este animalito. Es que el doctor no ve un gato, pero. Gato. Y además es un siamés. El gato no ve. ¿Qué gotas le echo? No, traigamos y lo revisamos. Y miremos que hay un problema en el párpado. Los gatos hay habitantes normales en la piel llamada pastorela. Cuando pelean meten la uña y una vez que meten la uña se forman estos abscesos de pastorela. Hay que romper y fistulizar eso. Y no ves por eso que se acabó la refrigencia. ¿Sí o no? ¿Aló? Pero hay este problema que casi no está bueno, pero no lo puede abrir. Bueno, ¿qué puede ser? Lo primero, maleficio. A los que el perro fue y mordió la vaca a doña Julia y la hijo de madre vieja ni siquiera me dijo, pero le hizo una bloguería y mire cómo está el perro. Y eso llega todavía. Pero resulta que le abro la boca al perrito y huele pero terrible, tiene una halitosis tenaz. ¿Halitosis qué es? Mal aliento. Entonces mire, revisamos un muelita y está repleta de cálculos. Donde hay cálculos hay bacterias intestinas y la halitosis o el mal aliento es el popó, es los gases del popó de las bacterias que están ahí. No olviden que la muelita se le mete dentro del alvéolo y lo fija el ligamento periodontal y por ahí sube la infección y genera la inflamación de los párpados, que se llama ¿qué? Latín, blefaro. Entonces genera una ¿qué?
una blefaritis, pero esta era para el foco. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Quítele esos campos. Bueno, como quieran, con lociones, con cerveza, eso toca anestesiar y utilizar un equipito de esta traje. Ustedes han ido en las vías y hay un señor dándole para quitar un hueco en la vía, eso. Entonces hay un equipito que a uno le da 300 golpes por segundo, y eso lo vuelve ciso. Eso en todas las veterinarias no vale eso. Bueno, los párpados están bien, miren, el superior y inferior, sigan. Pero ¿qué problema tenemos? El tercer párpado. Y eso se llama síndrome de Horner porque se perdió la inervación simpática del ojo. Simpática, por eso. Acabamos de ver nervios. Entonces, ¿cómo es que llegan la inervación simpática al ojo? Pues no perdimos el tiempo. Y si esa siempre se apaga y va, forman el ganglio estrellado junto con el asa braquial. Y de ahí nace el nervio transverso. O sea que en el Horner se dañó el nervio transverso. Punto. Y hay Horner de primer, de segundo y de tercer nivel. Entonces, ¿qué decimos para ese primer nivel? El que está antes del segundo. Y el tercero, el que está después del segundo. Eso es lo que vamos a aprender los medicina interna. Pero si no sabemos la inervación, ¿qué vamos a recordar? ¿Todo bien o no? Para que cambien de tema, en alguna ocasión iba para Santa Marta. Los veterinarios no es solo saber anatomía. No, la fisiología, la patología, la farmacología, la cirugía, la medicina interna. O sea que van llegando a morir hasta ahora. Pero bueno, ahí vamos. Ya empezamos, que no hay. Bueno, y eso no puede ver. Entonces, el ojo derecho que está de frente, aquí está cristalino, ¿sí lo ven o no? Pero mire aquí el ojo derecho y el cristalino está desviado. Esto es una resonancia magnética, mire la cavidad nasal total. ¿Lo vemos o no? Y aquí está músculo y músculo, pero en la resonancia magnética nos dice, mire, aquí hay un tumor ocupante de espacio y está actuando como masa y por eso está desviando el cristalino. Ah, pues operémoslo, claro. Bueno, más que no era sobre este tumor, no era mayor cosa. Pues hay tumores que lesionan el ojo. Humano. ¿Perdón? Eso, ni de gato ni de perro. Pero ¿qué le llama la atención ahí? Es de un humano. La pupila. Perdón, la pupila, claro, mire, no está simétrica. No. O sea que este animalito humano, según Peter Singer, peleé con él, humano y no humano, tuvo una uveitis, o sea, bajó la presión. Al bajar la presión, uveitis, hubo miosis, y bajó tanto la presión que el iris se le pegó el cristalino. Y cuando fue al médico y lo trataron, cuando la pupila volvió a hacer midriasis, se desgarró. Esa es la consecuencia de un iris bombe o sinequia posterior. Entonces, si yo voy a hacer las estructuras del ojito, entonces ya podemos visualizar y podemos hablar qué puede estar pasando. Y la última, entonces la córnea, la capa de afuera tiene que ser hidrofóbica. El agua no puede estar. Si se pierde esa capa en la segunda capita, si es hidrofílica, ella capta el agua y si lleva el colorante, entonces vemos esto y eso se llama úlcera corneal. Eso genera un dolor muy terrible. Cualquier cosa que lesione la córnea genera uveitis, reflejo. Ay, pues madre, y luego, si hay una úlcera me duele, ¿quién lleva la sensibilidad de dolor? Al encéfalo, sensitivo, de aquí al encéfalo. Pues sí. ¿Perdón? El óptico. El óptico no, que el óptico llega a la retina. Ya lo vimos.
La rama oftálmica del trigémino, que es sensitiva. ¿Qué tal que ese sea el parcial? Una pregunta es esta. Relación en la inervación sensitiva. Piensen que es el vidrio de los señores donde tienen esas tres señoritas bonitas. Llegó el papá. ¿Qué se acabó? La melaninosis. Pigmento en el ojo, melanosis, y es en la córnea corneal. Pero mire que ese es el ojo derecho. Miren esa foto habla. Si yo le llamo a un Rafa y él me dice por qué es, ya. Si no me dice, lo llamo. Si aparece pigmento aquí, ahí tiene que haber una causa. Mire este pie de la nariz. Este animal es un braquicéfalo chato y el pliegue está tocando la córnea. Por eso es que los perros braquicéfalos hay que retirar este pliegue si le sobra, porque si no termina en melanosis corneal. ¿Me di a entender, sí o no? ¿Listo? ¿Esta es la córnea, sí o no? Es un pastor alemán. Recuerden que hay enfermedades autoinmunes. Entonces el sol entra en contacto con la córnea, las marcas. ¿Sí saben qué es marca? Si yo al banco y saco 5 millones y los echo en el bolsillo, llega don Rafael Mariño, perdón, colega, y me coloca una carita feliz, o un amigo Chávez, me da una carita feliz. Yo salgo del banco y voy marcado. En medicina eso se llama opsonizar. Si llevo la carita feliz, en el lado derecho llevo más de 10 millones, pero si es en el lado izquierdo llevo 1 millón. ¿Qué le interesa a la gente más? En el lado derecho. Entonces van aquí los glóbulos blancos, el sol marcó la córnea, las opsonizó, y los glóbulos blancos empiezan a atacarlo y generan este tejido fibroso llamado panus. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué acabó? Luego este panus se mete pigmento. ¿Cómo lo? Entonces miremos que si yo sé las estructuras del ojito, yo empiezo a hablar de oftalmología. Pero ¿cómo hablar de un panus? ¿Será que el panus ataca la esclera? No, la retina.